Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. En el presente video vamos a desarrollar un ejercicio aplicando ya sea el teorema de Thevenin o el teorema de Norden, pero aplicado con fuentes dependientes. En videos anteriores hemos trabajado circuitos eléctricos para aplicar el teorema de Thevenin y Norden y también otros métodos como mallas y nodos, pero referido a circuitos eléctricos con fuentes independientes. En este caso vamos a resolver circuitos eléctricos con fuentes dependientes, como es el caso que tenemos en este lado. Recuerden que el teorema tanto de Thevenin y Norden sirve para resolver ambos tipos de circuitos, con fuentes dependientes o fuentes independientes. Y el procedimiento tanto para Thevenin y Norden es muy similar, solamente que nosotros hay que tener consideración cuando vamos a calcular ya sea el voltaje de Thevenin y el voltaje de Norden. Para estos casos de circuitos eléctricos con fuentes dependientes, lo primero que nosotros tenemos que calcular es el voltaje de Thevenin o la corriente de Norden y viceversa, luego la corriente de Norden o el voltaje de Thevenin, para luego aplicar la relación fasorial o la ley de Ohm, que dice que la impedancia es equivalente al voltaje de Thevenin y la corriente de Norden. Ese paso a paso lo vamos a ver en los procedimientos que vamos a resolver para este primer ejercicio. Entonces vamos a empezar. No te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Primer ejercicio nos dice hallar el voltaje V sub 0. Ya sabemos que vamos a aplicar ya sea teorema de Thevenin o teorema de Norden. En este caso el circuito eléctrico es un circuito con fuente dependiente. Cuando nosotros vimos el teorema de Thevenin o Norden trabajamos con circuitos con fuentes independientes y lo primero que calculábamos era la impedancia equivalente. En este caso, como son las fuentes dependientes, la impedancia equivalente se va a calcular a último. Entonces vamos a empezar. El primer paso, y ustedes saben que es determinar que el circuito está en el dominio del tiempo o la frecuencia. En este caso el circuito está en el dominio de la frecuencia porque acá yo tengo una fuente de corriente que está expresado como fasor. Y además tengo los elementos que en realidad son impedancias. Acá tengo una impedancia capacitiva porque su unidad es el ohmio y no es el faradio. Acá tengo una impedancia inductiva porque también está en ohmio. Por lo tanto, el primer paso ya resolvimos, que es que el circuito está en el dominio de la frecuencia. El segundo paso es poder transformar del dominio del tiempo a la frecuencia, pero en este caso ya está en el dominio de la frecuencia, así que ese segundo paso lo vamos a omitir. El tercer paso sería dibujar el circuito equivalente con el que vamos a desarrollar. En este caso, a nosotros nos piden hallar el voltaje V sub 0, y nosotros, como estamos trabajando con fuentes dependientes, podemos calcular ya sea por el teorema de Thevenin, es decir, por el equivalente de Thevenin o por el circuito equivalente de Norden. Pero ya sabemos que en este caso para voltaje vamos a usar el equivalente de Thevenin porque es un circuito de una sola malla eléctrica y simplemente aplicando divisor de voltaje vamos a poder obtener este V sub 0. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, que este circuito yo lo voy a representar por un circuito equivalente de Thevenin. Y ustedes saben que el circuito equivalente de Thevenin está representado por una fuente de voltaje independiente. Vamos a dibujar acá una fuente de voltaje independiente en serie con una impedancia equivalente. Ahí está. Y en estos dos terminales yo lo que debo conectar es la impedancia de carga o la impedancia donde está la incógnita. En este caso es esta impedancia resistiva de un ohmio. Ahí está. Y ese es mi circuito equivalente de Thevenin. Vamos a poner que este es un ohmio, este es el Z equivalente que yo debo hallar, o el Z de Thevenin, o también el Z de Norden, porque la impedancia es igual tanto para Thevenin y para Norden. Y por acá tengo el voltaje de Thevenin. ¿Y dónde está la incógnita? La incógnita está acá. Entonces este circuito equivalente de Thevenin, esta fuente de voltaje independiente en serie con esta impedancia equivalente, me va a representar todo el circuito excepto esta impedancia de la incógnita, y esa impedancia de la incógnita es la que yo he dibujado en este lado. Bien, entonces estamos usando el circuito equivalente de Thevenin. Ya cumplimos con el tercer paso. El cuarto paso sería poder hallar estos valores que yo necesito para poder encontrar V sub 0. V sub 0 lo voy a encontrar aplicando divisor de voltaje. Entonces yo debo encontrar el voltaje de Thevenin y la impedancia equivalente. Pero en este caso, cuando nosotros trabajamos para circuitos con fuentes independientes, lo primero que hacíamos es trabajar para encontrar la impedancia equivalente dibujando todo el circuito como una red muerta, es decir, a las fuentes lo debemos hacer cero. Pero en este caso yo no tengo fuente solamente independiente, tengo una fuente de corriente dependiente que va a depender
de esta corriente IX. ¿Y dónde está esa corriente IX? Es la corriente que va a estar por este lado. Va a depender de esa corriente IX para poder dar una corriente. Pero, entonces, como estamos trabajando con fuentes dependientes, ya no nosotros las fuentes dependientes no lo podemos hacer cero. Por lo tanto, no vamos a poder calcular la impedancia equivalente. Recuerden que para la impedancia equivalente, todo el circuito lo debíamos hacer como una red muerta y vamos a hacer cero todas las fuentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando trabajamos con circuitos con fuentes dependientes y queremos aplicar ya sea el teorema de Thevenin o el teorema de Nordon, lo primero que tenemos que hacer es calcular el voltaje de Thevenin, este lado de acá. Entonces vamos a empezar acá, hallando el voltaje de Thevenin. O también pueden hallar primero la corriente de Nordon. Entonces vamos a empezar con el voltaje de Thevenin. ¿Qué me decía para poder hallar el voltaje de Thevenin? Que yo debo dibujar todo el circuito con sus respectivas fuentes, pero donde estaba la incógnita debo dejarlo solamente como dos terminales abiertos, y en esos dos terminales se iba a encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces vamos a dibujar el circuito como me queda. Entonces yo tengo por acá una impedancia capacitiva, acá tengo la impedancia resistiva y por acá tengo la impedancia inductiva. Acá tengo una fuente de corriente dependiente del sentido hacia arriba, ahí está. Y por acá va a estar estos dos, los terminales donde está la incógnita. Y por acá arriba tengo una fuente de corriente independiente. Ahí está. Ese es mi circuito para poder hallar yo el voltaje de Thevenin. ¿Dónde va a estar el voltaje de Thevenin? En este lado de acá. Ahí está. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, vamos a colocar los valores. Acá vale menos J un ohmio y J un ohmio. Acá arriba es 4 ángulo de 0 grados amperios, o simplemente puede ser 4 amperios, es lo mismo. Y acá la fuente de corriente dependiente vale 2IX. Y esa corriente IX es la que pasa por este lado, por esta impedancia resistiva. Ahí está. Entonces, al ustedes tener ya el circuito equivalente para poder encontrar el voltaje de Thevenin, ustedes pueden aplicar su método de mallas, método de nodos, para poder encontrar el voltaje de Thevenin. Pero ustedes también pueden hacerlo de manera directa si es que el circuito lo permite. En este caso el voltaje de Thevenin está entre estos dos terminales, entre este punto y este punto. Si yo quiero hallar el voltaje de Thevenin, yo debería encontrar, ¿qué cosa? Este voltaje y este voltaje, para así yo poder imaginariamente cerrar estos dos terminales y aplicar mi ley de voltaje de Kirchhoff y encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces yo voy a necesitar encontrar este voltaje que yo le voy a llamar un voltaje 1, y voy a necesitar encontrar este voltaje que yo voy a llamar un voltaje 2. Todavía no le he puesto la polaridad porque yo no sé sus polaridades. Ahora miren acá, esta corriente IX atraviesa esta impedancia resistiva. Entonces, ¿por dónde está ingresando la corriente? Por este lado de acá. Ya, y ustedes por la convención de signos, ustedes saben que por donde ingresa la corriente es positivo. Entonces quiere decir que acá así es más y menos. Ahora miren acá, esta fuente de corriente dependiente, su corriente está en el sentido hacia arriba. Quiere decir ¿qué cosa? Que la corriente viene desde acá así, viene así y sube para acá porque está en sentido hacia arriba. Pero por acá, viene de acá, este es un circuito abierto. Para acá, ¿cuánto es la corriente en este lado? ¿Cuánto es? Es igual a 0. Recuerden que la corriente en un circuito abierto es igual a 0. Por lo tanto, esta corriente no llega de acá, esta corriente viene desde acá así. Viene por acá y sigue su camino, por eso está en sentido hacia arriba. Y entonces si viene por acá, quiere decir que esta corriente de esta fuente dependiente ingresa por el lado de arriba de esta impedancia. Y por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale es negativo en caso del voltaje. Entonces quiere decir que acá también es así más y acá es menos. Y ya encontré la polaridad de estas dos impedancias. Ahora simplemente tengo que encontrar estos dos valores para aplicar mi ley de voltaje de Kirchhoff acá y encontrar el voltaje de Thevenin. Yo conozco la corriente IX, claro que lo conozco. Miren esta fuente de corriente independiente de 4 amperios, está en el sentido hacia allá. Quiere decir que esta corriente viene así
y llega a ese punto. Y como para acá es un circuito abierto, la corriente va a seguir su trayectoria así en sentido horario. Por lo tanto, del circuito yo puedo decir que IX viene a ser igual a 4 amperios. Pero positivo o negativo, es negativo. ¿Por qué negativo? Porque esta corriente de 4 amperios está en sentido horario y esta corriente de X está en sentido contrario. Por lo tanto, como están en sentido contrario, es negativo. Bien, y como yo ya tengo el valor de la corriente IX, y si acá tengo esta corriente y tengo la impedancia, aplico mi ley de Ohm y puedo encontrar el voltaje V1. Entonces acá yo puedo poner que V1 acá es igual a IX por la impedancia. ¿Cuánto es IX? IX vale menos 4 amperios por la impedancia que vale 1 ohmio. Entonces quiere decir que V1 ¿cuánto vale? Menos 4 voltios. Y ya encontré este valor de V1 que yo necesito. Ahora me falta encontrar el valor de voltaje V2. ¿A qué va a ser igual el valor de voltaje V2? Igualito, por ley de Ohm sería a la corriente por esta impedancia. Pero ¿cuál es la corriente que pasa por esta impedancia? Es esta corriente de esta fuente dependiente, 2IX. Recuerden que IX, 2IX vienen en esta forma, ¿sí? Entonces, el voltaje V2 va a ser igual a la corriente, vamos a poner aquí así, corriente por impedancia. ¿Y esa corriente qué va a ser igual? Es 2IX por la impedancia que vale J1 ohmio. Ahí está. Pero ¿cuánto vale IX? IX yo lo tengo acá, que vale menos 4 amperios. Entonces acá va a ser así. 2 por menos 4 por J. Entonces, 2 por menos 4, menos 8. Por J1, acá va a ser menos J8 voltios. Y ya encontré el valor de voltaje V2. Ya tengo también el valor de voltaje V1. Imaginariamente cierro el circuito y aplico mi ley de voltaje de Kirchhoff para poder hallar el voltaje de Thevenin. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, voy a hallar el voltaje de Thevenin. Empiezo desde este punto, en esta, imaginariamente una malla cerrada, en una trayectoria cerrada. ¿Por dónde empieza? Por este punto en sentido horario. ¿Cuál es el primer signo que toca? Es el positivo de V1. Entonces acá va a ser V1. Seguimos. El positivo del voltaje de Thevenin más el voltaje de Thevenin. Seguimos en sentido horario. El negativo del voltaje V2 menos el voltaje V2. Y eso debe igualar a 0. Ley de voltaje de Kirchhoff. La sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Ya solamente nosotros debemos ver su signo. Acá es positivo y acá es negativo. En sentido horario estamos trabajando. Entonces yo quiero ya voltaje de Thevenin. ¿A qué va a ser igual el voltaje de Thevenin? Despejando va a ser igual a V2 menos V1. ¿A qué va a ser igual el voltaje de Thevenin? ¿Cuánto vale V2? V2 vale menos J8 voltios. Y menos V1 que es menos 4. Entonces acá va a ser así. Menos J, V2 que vale menos J8. Menos, con este menos se hace positivo. Sería más 4 y ya sabemos que la unidad de voltaje es voltios. Entonces el valor de voltaje de Thevenin es menos J8 más 4 voltios. Eso está expresado en forma rectangular, ustedes lo pueden expresar en forma polar. Entonces ya cumplimos con encontrar este valor, el voltaje de Thevenin. Ahora yo lo que necesito encontrar es el Z equivalente. Pero para yo encontrar el Z equivalente yo también debo hallar la corriente de Nordon. Entonces vamos a poner acá, hallando la corriente de Nordon. Vamos a poner acá. Como nosotros recordando los ejercicios que vimos aplicando el teorema de Nordon, ¿cómo encontramos esa corriente? Debíamos dibujar todo el circuito con su respectiva fuente, pero donde estaba la impedancia de la incógnita, yo debo poner sus dos terminales, pero ya no lo debo dejar abierto como en el caso del voltaje de Thevenin. Yo debo cortocircuitarlo, y por ese cortocircuito va a pasar, ¿qué cosa? Mi corriente de Nordon. Entonces vamos a dibujar el circuito. ¿Cómo nos queda? A ver, yo tengo acá esta impedancia.
Acá sigue otra impedancia. Esta fuente dependiente. Acá está un terminal. Y acá está el otro terminal. Y por acá tengo una fuente de corriente independiente. Ahí está el circuito. ¿Y qué es lo que yo debo hacer entre sus dos terminales? Yo debo cortocircuitarlo. Estos son los terminales donde está la incógnita, la impedancia de la carga. Entonces por acá es donde va a pasar la corriente de nodo, la I de nodo. Vamos a colocar los valores. Esto vale 2IX menos J un ohmio, J un ohmio y acá 4 amperios o 4 ángulo de 0 grados amperios. Vamos a colocar bien este valor, un ohmio. Y además yo tengo acá la dependencia de esta fuente, que es la corriente IX. Ahí está. Entonces, así como nosotros tuvimos el circuito equivalente para hallar el voltaje de Thevenin, ahora yo voy a tener el circuito equivalente para hallar la corriente de Nordon. Y en cualquiera de los dos casos ustedes pueden aplicar los otros métodos que conocemos, mallas, nodos, transformación de fuentes quizás, o si se puede de forma directa, lo desarrollan de forma directa. En este caso no encuentro una forma de hacerlo de manera directa, por lo que yo voy a optar a poder resolverlo por el método de mallas. Entonces vamos a resolver el método de mallas para poder encontrar la corriente de nodo. Primer paso del método de mallas, ya sabemos que está en el dominio de la frecuencia. Segundo paso del método de mallas, transformar el tiempo en la frecuencia, pero ya está transformado en la frecuencia. Tercer paso es poder reconocer el número de mallas. Recuerden que una malla es toda trayectoria cerrada y dentro de esa malla no debe existir otra trayectoria cerrada. Entonces vamos a ver acá. Acá tengo una trayectoria cerrada, miren acá. Entonces este viene a ser una malla, pero es una malla ficticia. ¿Por qué? Porque se cierra con una fuente de corriente. Recuerden, todas las trayectorias cerradas que se cierran con una fuente de corriente son mallas ficticias. Vamos a ver acá otra trayectoria cerrada. Muy bien, esta viene a ser otra malla ficticia porque también se cierra con una fuente de corriente, pero en este caso es dependiente. Acá tengo otra trayectoria cerrada, mi malla 3. Este sí va a ser una malla eléctrica. ¿Por qué? Porque solamente son impedancias. Si hubiera una fuente de voltaje también sería una malla eléctrica, pero ya si hubiera una fuente de corriente sería una malla ficticia. Entonces ya cumplí con el tercer paso, reconocer el número de mallas. Son 1, 2 y 3 mallas. El cuarto paso es poder asignar una corriente de malla a cada uno de ellos. Entonces para la malla 1 yo le voy a poner así, en sentido horario siempre de preferencia, una corriente I1. Para la malla 2, una corriente I2. Y para la malla 3, una corriente I3. Ahí está. Ya cumplí con el cuarto paso. El quinto paso es poder aplicar los criterios correspondientes del método de malla para poder obtener las ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Voy a tener 3 ecuaciones. ¿Por qué? Porque el número de ecuaciones es igual al número de mallas. Si yo tengo 3 mallas, debo obtener 3 ecuaciones. Entonces, para aplicar los criterios se trabaja malla por malla. Vamos a empezar acá. Primero, para la malla 1. Vamos a poner acá. Para malla 1. Vamos a ver qué elementos hay en la malla 1. Yo tengo acá una fuente de corriente, tengo una impedancia y tengo otra impedancia. Cuando en una malla hay una fuente de corriente y esa fuente de corriente solamente pertenece a esta malla y no pertenece a otra malla, automáticamente la corriente de la malla lo voy a igualar al valor de la corriente de esa fuente. ¿Qué quiere decir ello? Entonces, que I1 va a ser igual a 4 amperios. Pero acá yo debo poner un signo, positivo o negativo. Si la corriente de la malla, que es I1, que está en sentido horario, ingresa por la cola de la flecha, es positivo. Y si ingresa por la cabeza de la flecha, sería negativo. En este caso, está ingresando ¿por dónde? Por la cola, ¿verdad? Porque está en sentido horario. Entonces sería positivo y queda como lo he escrito en la pizarra. Entonces este vendría a ser mi primera ecuación. Ya obtuve una ecuación. Ahora vamos a trabajar para la malla 2. Vamos a poner acá para malla 2. Ahí está.
Vamos a ver qué elementos hay en la malla 2. Tengo impedancia y tengo una fuente de corriente dependiente. Ya sabemos, cuando tengo una fuente de corriente en una malla, ya sea dependiente o independiente, automáticamente la corriente de la malla lo vamos a igualar al valor de voltaje, perdón, al valor de corriente de la fuente. En este caso yo voy a decir que I2 va a ser igual a 2 veces IX. Positivo o negativo, vamos a ver por dónde ingresa la corriente de la malla, que está en sentido horario, está ingresando por la cola de la flecha, por lo tanto es positivo. Pero además yo sé que el valor de IX está acá. ¿Cuánto vale IX? Esa corriente IX que pasa por esta impedancia de un ohmio está entre la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 3. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a poner IX, ¿a qué va a ser igual? Cuando una corriente está entre dos corrientes, lo que yo debo hacer es restar la corriente que ingresa por la cola de la flecha menos la corriente que ingresa por la cabeza de la flecha. En este caso IX va a ser igual a la corriente que ingresa por la cola de la flecha. ¿Cuál es esa corriente? Es la corriente I3, que está en sentido horario. La corriente I3 es la que ingresa por la cola. Entonces va a ser I3 menos I1. ¿Por qué le resto I1? Porque es la corriente que ingresa por la cabeza de la flecha. Está en sentido horario la corriente I1. Está ingresando por la cabeza de la flecha. Entonces, como yo sé que IX vale I3 menos I1, lo voy a reemplazar acá. Entonces acá tengo que I2 es igual a 2 veces I3 menos I1. Voy a operar. I2 es igual a 2 veces I3 menos 2 veces I1. Este I3, 2 I3, perdón, lo voy a pasar al otro miembro restante. Va a ser igual acá I2 menos 2 veces I3 y va a quedar es igual a menos 2 veces I1. Pero I1 vale 4 amperios, entonces va a ser es igual a menos 8. Y esta es mi ecuación 2. ¿Por qué menos 8? Menos 2 por 4 que vale I1 es menos 8. Entonces ya tengo mi segunda ecuación. Ahora voy a trabajar en mi malla 3 para obtener mi tercera ecuación. Vamos a poner acá para malla 3. Vamos a ver qué elementos hay en la malla 3. Yo tengo una impedancia y no hay fuentes. Entonces en ese caso, cuando solamente en la malla tengo impedancias, voy a aplicar mi ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué me decía mi ley de voltaje de Kirchhoff? La sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada o en una malla es igual a 0. Pero ese voltaje yo no lo voy a expresar en función de voltaje propiamente dicho. Yo sé que por la ley de Ohm el voltaje es igual a corriente por impedancia. Entonces los voltajes los voy a expresar en función de la corriente de la malla por la impedancia. Entonces vamos a ver acá. Acá tengo una impedancia y esta es su corriente. Pero por esta impedancia también circula la corriente I2. Entonces, como estoy trabajando en la corriente I3, lo que voy a hacer es la impedancia por la corriente de la malla en que estoy trabajando, en este caso la corriente I3, menos la otra corriente, que sería menos I2. Entonces acá va a ser lo siguiente, va a ser J1 por I3 menos I2. Otra impedancia, un ohmio, más 1. De la misma forma como para la impedancia de acá. Por esta impedancia de un ohmio circula la corriente I3 y la corriente I1, pero como estoy trabajando en la malla 3, entonces va a ser 1 por I3 menos I1, y eso lo debo igualar a un valor del voltaje de una fuente, pero como no hay fuente de voltaje, es igual a 0. Ahí está. Ahora simplemente me queda resolver. Acá me va a quedar J1 por I3 menos J1 por I3 menos J1 por I2 más I3 menos I1 es igual a 0. Voy a ordenar menos J1 y 2 menos J1 y 2 más I3. Acá tengo I3 y acá tengo I3, término común, saco afuera, sería 1 más J1, y eso lo voy a igualar a la corriente I1 porque está como negativo, pasa al otro miembro como positivo. Entonces sería igual a I1, pero I1 ¿cuánto vale? 4 amperios. Entonces esto es igual a 4. Y esta es mi ecuación número 3. Ya cumplí con mi quinto paso, que es obtener las ecuaciones. Tengo 3 mallas,
voy a obtener 3 ecuaciones. Ahora el sexto paso sería resolver las ecuaciones y encontrar las corrientes. Pero aquí vamos a ver nosotros algo. ¿Qué corriente yo necesito para poder encontrar la corriente de Nordon? La corriente que yo necesito es la corriente I3. ¿Por qué? Porque esta corriente I3 que está en sentido horario va a venir circulando así por esta malla y vendría a ser igual a la corriente de Nordon. Por lo tanto, yo puedo poner acá así que la corriente I3 es igual a la corriente I Nordon. Entonces lo que yo debo hallar es la corriente I3. Eso es lo que me interesa. Ahora miren acá. En mi ecuación 2 yo tengo variable I2 y variable I3. Y en la ecuación 3 tengo variable I2 y variable I3. Entonces con esas dos ecuaciones yo voy a operar para poder encontrar la corriente I3. Vamos a poner acá. Voy a copiar la ecuación 2, pero lo voy a multiplicar a todos los miembros por J1. Entonces, ¿qué sería? I2 por J1. Me va a quedar así. J1, I2. Ahora sería menos 2I3 por J1. Voy a hacer así. Menos 2I3. Y por acá le voy a poner por J1. Es igual a menos 8. Pero también le voy a multiplicar por J1. ¿Por qué le multiplico? Para que no se altere la ecuación. A todos los miembros le he multiplicado por J1. Ahora con la ecuación 3 voy a copiarlo tal como está. Menos J1 por I2. Menos J1 por I2. Más I3 por 1 más J1. Más I3 por 1 más J1. Y esto es igual a 4. Este es igual a 4. Ahora he armado mi sistema de ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar miembro a miembro. J1 y 2 más menos J1 y 2 se van a cancelar. Ahora aquí tengo arriba, mira. Menos 2 y 3 por J1 más y 3 por 1 más J1. Como tienen término común, me va a quedar acá y 3. Parte real. Acá arriba hay parte real. No, porque acá sería menos 2 por J1 sería menos J2. Abajo si hay parte real es 1, que se queda 1. Parte imaginaria. Menos J2 más J1. ¿Cómo me queda? Menos J1. Es igual acá. Menos J8 más 4. Entonces sería 4 menos J8. ¿Y 3 a qué va a ser igual? ¿Y 3? Y 3 va a ser igual a 4 menos J8 entre 1 menos J1. ¿A qué va a ser igual y 3? Vamos a la calculadora y ponemos 4 menos J8 entre 1 menos J1. Y eso me sale lo siguiente. Me sale 6 menos J2 amperios. Ahí está. Ahora, como yo ya encontré el valor de la corriente I3, me dice que I3 es igual a la corriente de Nordon. Entonces, voy a poner acá que la corriente de Nordon va a ser igual a 6 menos J2 amperios. Este está expresado en forma rectangular, ustedes lo pueden expresar en forma polar. Entonces, yo ya encontré mi corriente de Nordon. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a poner acá. Luego, lo que voy a hacer es que mi Z equivalente es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente de Nordon. Ley de Ohm, impedancia es igual a voltaje entre corriente. ¿Por qué hago esta relación? Porque mi circuito eléctrico tiene fuentes dependientes. Recuerden que si el circuito eléctrico solamente sería con fuentes independientes, lo debemos trabajar como en los ejercicios anteriores que hemos trabajado. Primero hallamos la impedancia equivalente y luego hallamos ya sea el voltaje de Thevenin o la corriente de Nordon. En este caso, como estamos trabajando con circuitos con fuentes dependientes, tenemos que hallar el voltaje de Thevenin y la corriente de Nordon. Y luego aplicamos esta relación y encontramos el Z equivalente. Entonces, el Z equivalente, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto es el voltaje de Thevenin? Vamos a la calculadora. Menos J8 más 4. Este es el voltaje de Thevenin. Entre la corriente de Nordon. 6 menos J2. Y eso me da como valor 1 menos J1. 1 menos J1. Y ya sabemos que su unidad es el ohmio. Entonces yo regreso a mi circuito inicial. Ya yo cumplí con el cuarto paso del teorema de Thevenin o Nordon, que es encontrar los valores
ya cumplí, encontré el voltaje de Thevenin, acá está. Encontré el Z equivalente, acá está. Recuerden que este Z equivalente también es el Z de Thevenin y también es el Z de Nordon, es lo mismo. Entonces, como ya cumplí con obtener estos dos valores, ahora sí puedo aplicar yo, por lo tanto, por divisor de voltaje, yo sé lo siguiente, que V sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? Por divisor de voltaje, la fórmula, al voltaje de Thevenin, al valor de voltaje de la fuente, por, si yo quiero hallar este voltaje, tengo que multiplicarlo por la impedancia que le corresponde, por 1, entre la sumatoria de las impedancias, entre el Z equivalente más 1. ¿A qué va a ser igual el voltaje V sub 0? Vamos a operar. ¿Cuánto vale en la calculadora? ¿Cuánto vale el voltaje de Thevenin? Menos J8 más 4 por 1 entre el Z equivalente, que vale 1 menos J1 más 1. Y ese lo vamos a expresar en su forma polar. Entonces me sale 4 ángulo de menos 36,87 grados voltios. Y ese es el resultado de mi ejercicio. Me piden hallar V sub 0. Ahí está. Ustedes también han podido aplicar el teorema de Nordon. Ya iban a tener una fuente de corriente independiente, la I de Nordon, que ya lo hallamos, en paralelo con esta misma impedancia, que también ya lo hallamos, y en paralelo con eso. Y ustedes pueden aplicar primero divisor de corriente y luego ley de Ohm para encontrar V sub 0. El resultado debe ser el mismo. Este ejercicio yo ya lo he desarrollado en ejercicios anteriores. Ustedes pueden buscar en los videos anteriores y van a encontrar que el resultado es lo mismo. Ustedes aplicando método de mallas, nodo, superposición, transformación de fuente, teorema de Thevenin y Nordon, el resultado siempre debe ser el mismo o similar, puede variar por algunos decimales. Bien amigos, ese ha sido todo por este video, los espero en el siguiente. Muchas gracias.